Apophis es como esos avispones que entran en la habitación mientras duermes y están dando vueltas cerca de ti. Quizás no te pique y termines saliendo por la ventana, pero mientras tanto, ¿y si te pica? Es un pensamiento inquietante. Por suerte, y a diferencia del avispón, los astrónomos pueden ir consiguiendo más datos para calcular la trayectoria de un asteroide y de esta forma prever sus movimientos y también qué posibles daños puede originar en caso de chocar con la Tierra. Y lo siento por los catastrofistas, pero con Apophis el impacto no sería el fin del mundo, tal y como anuncian algunos apocalípticos. Para un evento de extinción se necesitaría un asteroide de más de 10 kilómetros y el diámetro medio estimado de Apophis es de solo 325 metros, no kilómetros. Pero aún así puede hacer mucho daño. Los escenarios de la catástrofe varían muchísimo, depende de la composición del asteroide, de la velocidad, del ángulo de impacto y si su impacto es sobre tierra o sobre el océano. Esto último sería lo más probable, ya que el 70% del planeta está cubierto por las aguas. En ese caso se formaría un tsunami, que quizás fuera más peligroso que el impacto en tierra, ya que si cae en el Pacífico, que cubre casi la mitad de la superficie de nuestro planeta, el tsunami, la ola gigante, podría destrozar las poblaciones y ciudades portuarias a lo largo de las costas de varios continentes. Pero antes del tsunami, lo primero que se produciría sería una enorme explosión en la atmósfera, que o bien rompería el asteroide en grandes fragmentos que impactarían en la superficie dejando, en caso de caer sobre tierra, un paisaje similar al de un bombardeo, o solo destrozaría la corteza del asteroide dejando un núcleo que impacte sobre la superficie. Aunque lo más probable en el caso de Apophis es que se parta, ya que según las observaciones de radar hechas con el radiotelescopio de Goldstone y el de Arecibo, tomadas en 2012 y en 2013, se ha podido estimar que Apophis es un objeto alargado. Tendría unos 450 metros de largo por unos 170 metros de ancho. El diámetro anterior que os dije de 325 sería el diámetro medio, pero lo importante es que Apophis parece que es un objeto bilobulado, posiblemente un binario de contacto. Esto significa que está formado por dos asteroides que se fusionaron en el pasado, pero aunque se partiera, sigue teniendo un tamaño muy respetable. El cráter de impacto o los cráteres de impacto que se formarían sobre la Tierra podrían tener un aspecto similar al del cráter Barringer en Arizona, superando ampliamente el kilómetro de diámetro. El cráter de Arizona que veis en las imágenes se formó hace unos 50.000 años, tiene 1,2 kilómetros de diámetro y es el resultado del impacto de un asteroide de unos 50 metros, aunque en este caso era muy denso y con un alto contenido en hierro, lo que lo hizo especialmente dañino. Por último, el impacto de Apophis podría también arrojar una gran cantidad de polvo a la atmósfera, alterando el clima del planeta durante algunos años. Ahora, y aquí llegamos a la parte importante del hallazgo actual, Dave Tholen, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, y sus colaboradores han detectado que sobre Apophis actúa la aceleración o efecto Yarkowski. Este efecto fue descubierto por el ingeniero polaco o ruso, según la fuente que se consulte, Ivan Osipovich Yarkowski, fallecido en 1902. Esta aceleración surge de una fuerza extremadamente débil sobre un objeto debido a una radiación térmica no uniforme, en este caso la radiación solar. Para mantener el equilibrio térmico, todos los asteroides necesitan volver a irradiar como calor la energía que absorben de la luz solar. Si no fuera así, terminarían acumulando el calor que reciben del Sol, y al irradiar este calor, al expulsarlo al espacio exterior, si el proceso es irregular, lo que ocurre es que cambia ligeramente la órbita del asteroide. Según declaró Dave Tholen, sabemos desde hace algún tiempo que no es posible un impacto con la Tierra durante la aproximación cercana del 2029. Las nuevas observaciones obtenidas con el telescopio Subaru situado en Hawái a principios de este año fueron lo suficientemente buenas como para revelar la aceleración Yarkowski de Apophis y muestran que el asteroide se está alejando de una órbita puramente gravitacional en unos 170 metros por año. Y esto es suficiente como para mantener el escenario de impacto, declaró el investigador. Ahora mismo se siguen realizando más observaciones para refinar la amplitud del efecto Yarkowski
y cómo afecta la órbita de Apophis. Los astrónomos esperan recopilar más información e ir conociendo mejor la órbita del asteroide. El lugar que el Eterno había preparado. Esa es la enseñanza y que tenemos que guardarla en nuestra mentecita. Todo este tiempo, ustedes que han venido ya, que han dado estos pasos, que se acercan al campamento para prepararse, para recibir a los hermanos. Bueno, ¿y dónde está esto en las escrituras? ¿No? ¿Por qué el Eterno en Apocalipsis 12 dice que la mujer, o sea, la novia, el pueblo, huye? Porque no es Efraín, ellos ya están reunidos en un lugar, ya es la novia, es Israel, su novia, ¿no? Tiene lugar preparado por el Eterno para que allí sea sustentada por 1260 días. Luego una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban con sus ángeles, ¿no? Del dragón. Pero no prevalecieron ni se dio lugar para los enemigos de Miguel. Ese es el momento que yo les he enseñado en que Miguel rompe el cerco y entra a la tierra. El cerco que tiene en esta oscuridad, en una matrix a la tierra. Ya, lo que nos asiste hoy es saber por qué esta palabra un lugar que había preparado. ¿Qué es preparar? Es acondicionar, es un lugar específico. Porque en todos lados hay agua, en todos lados hay volcanes, hay lluvias, hay nieve, hay zonas áridas, ¿no? Entonces, ¿por qué el Eterno puede tener un lugar? ¿Cuál es un lugar ideal para esto? Entonces, nosotros aquí es donde vamos a tener que meditar y esperar algo, esperar un llamado del Eterno, un llamado que el Eterno diga, es aquí, y todo por dos o más testigos. Es un lugar preparado, acondicionado, es un lugar que aunque usted ese lugar se ponga al pie del cañón, ese cañón no va a explotar, porque es el lugar donde tenía preparado. Hacer arbitrariamente algo así, si van a tener que escoger. Tenemos muchos hermanos en todo el mundo que ya están tomando acción con respecto a llevar a su pueblo, cuando hay pastores responsables, cuando hay pastores que han recibido este llamado de sacar al pueblo a un lugar idóneo. Entonces nosotros vamos a ver probabilidades. Tomando en cuenta cómo nos trajo el Eterno acá, nosotros debemos establecer ciertos patrones que nos dejan entender, ¿no? Vamos a ver que en Apocalipsis, en el Daniel 12, dice que Miguel se va a levantar en ese tiempo. ¿Cuándo? Para pasar estos 1260 días. La gran tribulación comienza después del jubileo 120, del 6001 al 6007, o sea, es la gran tribulación. Entonces, estos 1260 días es la temporada de Pesach del 2035 hasta el 30 de septiembre del 2038. Son 1260 días cuando el hombre de pecado a mitad de la tribulación tome cuerpo en el gobierno mundial. Porque la primera mitad de la tribulación nosotros no nos vamos a dejar marcar, para eso estamos aquí, para comer de la tierra. El mundo va a recibir una marca, por lo cual ellos van a ser controlados. Nosotros no tenemos que recibir esa marca porque esa marca les va a enfermar. O sea, llámese pinchazos o llámese un chip, ¿no? Entonces, pero va a haber paz en el mundo en este tiempo. Pero nosotros aquí tendremos que buscar nuestro propio alimento y nuestra propia medicina. ¿Por qué? Porque no va a haber afuera. Ya, y acá vemos a partir de la mitad de la tribulación, vemos que aquí en este lapso de Pesach del 2035 en adelante hasta el 30 de septiembre del 2038 va a haber persecución, pero también hay algo importante, va a caer la ira del Eterno sobre la tierra. Y este asteroide que ustedes vieron que pasará el 2029, este asteroide no va a pasar nada el 2029, porque el 2029 estamos terminando aquí recién los 120 años del último jubileo. Entonces, el 2029, ese va a pasar, pero ese regresa exactamente el 13 de abril del 2036, Apophis regresa. Este asteroide está pasando justo por la franja de los satélites.
El más mínimo evento con un satélite puede desviarle a la Tierra, que pensamos que eso es lo que va a pasar. Pero no como dicen ahora, posicionando un poco de miedo de que en el 2032 va a caer un asteroide. No se puede, no. Es muy difícil que caiga. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos, podemos hacer algo a la distancia, ¿no es cierto? Este ya está circunvalando la Tierra en una órbita elíptica. Entonces, la gran tribulación es aquí, la mitad de la tribulación es el nuevo orden mundial. Y la otra mitad es del hombre de pecado. ¿Dónde tiene que estar el pueblo? En un lugar preparado por el Eterno. ¿Y por qué pensamos que es así? Vamos a ir barajando opciones y ver pros y contras, ¿no? Entonces, estos 1260 días coinciden con los 1390 días de Daniel 12, que dice que bienaventurado al que llegue a 1390 días desde la abominación de desolación, desde el cese de la intercesión. Cuando se confirme el pacto con Jacob, ya no entra nadie más al pueblo. ¿Sí me explico? Ya, la confirmación del pacto según Daniel 12 es en mitad de la tribulación de estos 7 años. De ahí 1290 días dice que se hace la abominación desoladora, o sea, se hace algunos días, pocos días antes de la venida del Mesías, se hace una abominación despreciable en Jerusalén. Y dice que unos días más tarde viene el 30 de septiembre del 2038. Entonces, aquí tenemos las fechas, ustedes pueden hacer una captura y meditar en esto. Ya, la temporada del cuidado de Daniel, de Miguel, es en la temporada de Pesach, en la cuenta del Homer, entre Pesach y Shavuot del 2035, es la venida cuando nosotros ya tenemos que estar cerradas nuestras puertas de aquí. Nadie más puede entrar acá. Y en todos los campamentos donde se haga esto. Pero ¿qué requisitos hay para los campamentos? Eso lo vamos a ver luego. Solo debemos saber que en el Apocalipsis vemos que van a desaparecer las 2/3 partes de la humanidad. Es decir, si somos hoy 8.000 millones de habitantes en el mundo, solo van a pasar la tercera parte, que quiere decir más o menos como 2.8, algo así, ¿no? 2.500, un poquito más, 2.7, ya, millones de habitantes. O sea, es una catástrofe y esto no lo podemos cambiar, esto no lo decimos nosotros. Esto está escrito. En el primer evento, cuando caiga Apophis o el asteroide, porque ese asteroide está anunciado, se llama Akenjo. Ese es donde se abren los sellos y las trompetas, el séptimo sello. ¿Por qué se abre el séptimo sello? Porque ese sello es una carta para ustedes que nosotros ya le hemos leído, que es todas las 7 trompetas que anuncian las cosas que va a causar ese asteroide, ¿no? También otro elemento importante es saber que en la Biblia Jerusalén es el centro del mundo. Entonces, siempre que el Eterno envió al castigo desde Adán, fue al oriente de Jerusalén. Y siempre que el Eterno cuidó a su pueblo, fue a occidente. Y cuando mandó, por ejemplo, hubo hambruna, ¿dónde se refugió Jacob? En el suroccidente, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, porque hay una profecía en la Biblia, en Abdías 1:20, que habla de esto. ¿Dónde está Latinoamérica? En el suroccidente de Jerusalén. Y eso está escrito en la Biblia. Son patrones que vamos luego a ver. Otro patrón importantísimo es que ustedes tienen que salir. ¿Por qué? Porque cuando salieron al desierto, recién podían celebrar panes sin levadura. ¿Qué significa panes sin levadura? Si ustedes no se apartan de Egipto, del mundo, completamente, si ustedes no tienen este propósito, el Eterno no los puede regir. Porque haciendo esta figura, el Eterno necesita que ustedes se aparten para que ustedes sean tu preciado tesoro, como dice. Son panes sin levadura. ¿Por qué los sacó para dejarles así? Para pulirlos y dejarles en cero. De ahí comenzó. Él no puede gobernar en Egipto porque aquí está el faraón. Y es lo mismo que pasa, él no puede gobernar en las naciones. O sea, necesitan ustedes estar apartados porque ustedes van a comer aquí
en esto de la misericordia del Eterno. Sigamos con estos patrones. ¿Por qué? ¿Por qué hablábamos de esto? Porque en Abdías 1:20, y aquí viene el viaje de Colón y tenemos un estudio de esto, dice que los desterrados que estén del ejército de Israel entre los cananeos, Sarepta y lo que es hoy Líbano, donde están bombardeando los sionistas, donde están matando niños, Gaza, todos los que estaban ahí, dice que, y también a los que estaban en España, como nuestros ancestros, les da el centro y sur occidente. ¿Quiénes son esos? Cristóbal Colón, 12 de octubre de 1492, sus naves se posan en Centroamérica. Se cumplía. Cristóbal Colón, un judío, llegaba a América y con esto llegaba al pueblo. Lo que nos decían en las escuelas, los presos, los malos, los ladrones, era solamente el pueblo que estaba perseguido por la Inquisición de los Reyes Católicos de marzo del 1592. Entonces, cuando sale Colón, por ahí por junio, julio de 1492, corrijo, 1492, entonces él llega el 12 de octubre con esa gente que sacó de las cárceles. Eran sus descendientes de Abraham en su gran mayoría que él sacó para que los acompañen. ¿Cómo sabemos esta historia? Porque las cartas de Colón se han escrito con bendiciones de la Torá. Él era un judío encubierto, un judío anusín. Bien, entonces, viendo esto, veamos en Job 9 que dice, el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan, el que manda al sol a que no brille y pone sello en las estrellas, el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar, el que hace la osa, el Orión y las Pléyades. Esta es una clave. ¿Por qué? Porque desde América, desde Suramérica y Centroamérica, desde el hemisferio sur, se divisan claramente las Pléyades, que son las 7 señales de Apocalipsis 14, donde dice que aparecerán los ángeles y aparece una señal en los cielos cuando va a comenzar la ira del Eterno. Cuando va a caer esto, nosotros vamos a ver esto, no, porque ya lo estamos repasando hoy. Tal vez el mundo esté en caos y nosotros no tengamos así como sentémonos chicos a ver estas estrellitas, ¿no? Eso no vamos a hacer, porque solo esto va a ser con los entendimientos. Va a haber tiempos de oscuridad. Pero ¿qué está pasando allá afuera? Las estrellas están contando la historia de esta historia. Entonces dice que los lugares secretos del sur, como estos, las cámaras, dice, las cámaras, los lugares donde un escondite, el que hace las grandes cosas y maravillas sin número. Entonces, relaciona la constelación de Orión, que son los que tienen dominada la Tierra. La constelación de Tauro, que es donde están las Pléyades. Dice que ellos se van a ver estos lugares desde las cámaras. ¿Nosotros por qué? Porque en Apocalipsis, unos años más tarde, de Job, que fue escrito 1400 años antes de Yeshua, pero en Apocalipsis, que fue escrito en el año 93 en Patmos, se habla de que hay 7 señales que tenemos que guiarnos. Ya, y esas son las mismas Pléyades, ¿no? Entonces, ¿de dónde las vamos a ver? Cuando esté el pueblo, ustedes, esta sangre de Abraham que ha venido cuando vino Colón a invadir estas tierras, más las personas que se hayan adherido, ¿no? Bueno, ya tenemos un patrón, un entendimiento. Pero ¿qué sucede en todo el mundo? ¿Qué va a pasar con este Apophis? ¿Por qué nos tenemos que esconder y resguardar? Porque con Apophis se abre el 7º sello. Es Ajenjo, la última prueba. Este es un asteroide que va a caer en un lugar, ¿para qué? Por la ira del Eterno. ¿Será acaso coincidencia que se llama Apophis, que es de la mitología egipcia? Así se llama, así lo llama la NASA, ¿no? Es Ajenjo, la prueba del cielo, el asteroide del 2036. Bueno, entonces, yo lo que quiero que vean ustedes antes de mostrarles el lugar donde estamos, bajo qué condiciones nos encontramos aquí y por qué estamos en Latinoamérica, ¿por qué decimos esto? Porque si ustedes miran, vamos a seleccionar países en todo el mundo donde vamos a ver en dónde es mejor esconderse de estos eventos, ¿no?
Por un lado tenemos las escrituras que nos dice que es en Centro y Sudamérica. Pero veamos qué pasa en Centro y Sudamérica. Existen lugares que están súper armados. Esta es una estadística del 2019. Hoy el Ecuador sí tiene un alto rango de estar armados porque han invadido estas bandas, ¿no? Pero es en la costa, en la zona. Pero, o sea, fuertemente armados quiere decir que cada uno tiene un arma por ahí, lo que se vuelve peligroso para el pueblo del Eterno. Nosotros debemos estar, por ejemplo, aquí en Perú, en Bolivia, en Chile y Argentina, que tienen prohibiciones y regulaciones de estar armados. Y son lugares donde están bien al sur, ya, y están lejos de las costas. Tenemos la cordillera de los Andes, aquí en la costa del Pacífico. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia tiene muchos conflictos, muchos rezagos de gente armada. Entonces, es difícil encontrar un espacio vacío allá donde uno pueda hacer un campamento. Porque cuando ustedes tengan comida como han anticipado, la gente va a matar por sus hijos. ¿Entienden? O sea, y todos van a saber, porque no faltará el hermanito que vaya por un lado y esté puesto Talit, Kipaz, Siot, y diciendo Shalom, Boker Tov a los que están ahí vecinos. Yo vi a una persona que está del camino en un grupo que tenemos político, dice Shalom a todos, cosa que a la gente le parece ridículo. Tiene que estar mimetizado, o sea, hay que tener mucho tino con esto. Y a ver, ¿por qué no puedo yo irme a Angola? Porque allá no voy a poder, es que mayoritariamente allá no está la simiente del Eterno. Ya, ¿y por qué no puedo estar yo, por ejemplo, en los países del norte, no del hemisferio norte? Como por ejemplo, no, yo me quedo en Italia. Es que en Italia está en el mismo paralelo 33 donde vienen los juicios del Eterno. ¿Por qué? Porque es lo más probable que el asteroide, según estudios de la NASA, sea esa la trayectoria. Porque el Eterno no tiene por qué juzgar o por qué castigar a los que no hicieron nada. Son a los imperios que invadieron Israel. Y ellos todos están en el hemisferio norte, especialmente en el paralelo 33. Eso es lo que va a juzgar. ¿Y por qué ustedes están aquí? Porque aquí sonaron las trompetas. El séptimo sello es una cartita, como vemos aquí, que abre 7 trompetas. ¿Qué son las trompetas? Apocalipsis, el número 10. Las trompetas son órdenes para los dirigentes de las comunidades. Así como las 7 iglesias, el misterio de las 7 iglesias de Apocalipsis, de las 7 quejilot, de que son mensajes, todo el Apocalipsis es mensajes para los dirigentes. Asimismo, esos dirigentes son los de los que reciben las trompetas. Números 10 dice, si te doy, haz que Israel haga, los levitas hagan 2 trompetas de plata. Cuando suenan las 2, es llamado a la congregación a que venga. Cuando suena solo uno, es para los líderes. Y habla de 7 trompetas únicas, es decir, no juegos de trompetas, son 7 mensajes para los líderes. Ya, eventos. Y esos eventos tienen que ver con esto. La señal que dice Apocalipsis, que viene a ser una señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Por qué estamos yendo así, viendo, analizando? Porque todos tenemos un sustento bíblico para saber que las copas de ira comenzaron, la ira del Eterno. Cuando ustedes ven copas de ira, es que se derramó todo. En la mitad del orden mundial, como yo les decía, recién se iban a derramar. Cuando cae este asteroide, cambia todo y ustedes van a ver una simulación del asteroide, todo lo que va a hacer con la temperatura, ¿no? Esto de aquí ya son cuestiones de programas que hacen simulaciones de asteroides poniendo ciertas características. Este es hecho para el 2029 con Apophis, pero el 2036 es cuando vuelve a pasar. Y qué curioso, pasa justo en el día de Pesach, porque es un patrón bíblico que si es que no es, yo no puedo decir, me parece que el miércoles, o sea, no, eso no puedo decir. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón bíblico, todo de fiestas y todo de Shabbat. Esa es la clave para establecer las fechas del Eterno. ¿Cómo estará el sistema solar el día 13 de abril de 2029? Este día es importante porque este día va a ser el momento en que... Ese día 13 de abril del 2029 no va a pasar nada. Sí va a pasar el asteroide, pero no va a afectar la Tierra.
Pero él va a hacer la simulación con ese día. Nosotros sabemos que es el 13 de abril del 2036 que vuelve a pasar donde sucede estos eventos de Apophis. Apophis pase muy cerca de la Tierra, esperemos, y que siga de largo. Pero en este video vamos a hacer una representación de qué pasaría si ese día, ver qué pasaría, no estoy diciendo que pase, esperemos que no pase nada, obviamente, porque quedan muy pocos años a hacer que el asteroide entonces golpea la Tierra. No sé si hacer el simulador como que golpea ahí, ese, ¿no? Lanzar. Vamos a lanzarlo entonces, más o menos por ahí, vamos a ver por dónde cae. Ahí está el asteroide. A ver si lo podemos ver. Ahí está, es una piedra más o menos en comparación como es. Más o menos del porte de la pirámide de Giza. Gran pirámide de Giza, y el asteroide es bastante más grande, real, por cada segundo que pase. Miren todo. Va a caer muy cerca de Asia. Ya, él le hace caer en el mar, porque en el mar es súper blando el tema, ¿no? Pero este asteroide va a caer en el Mediterráneo. El Mediterráneo no es que tiene así playas o kilómetros y kilómetros de mar, es un océano encerrado, donde le bordean todos los países de África, Europa y parte del Medio Oriente, ¿no? Del océano, tal vez. Ahí está la onda de choque. Vemos que pasa algo parecido a lo que pasó con el asteroide 2023 DW. Se fragmenta en muchísimos pedazos después del impacto. Acá tenemos a África, creo que fue cerca de África o en el océano Índico, más o menos por ahí. Vamos a darle play, vamos a bajarlo un poco. Temperatura media 6. Cada vuelta es un día, está acelerado. Temperatura promedio del planeta 6 grados, la mínima menos 78 grados. Sigue bajando. Estamos en el mes 7. Está bajando la temperatura después del prácticamente impacto. A los 3 meses después del impacto. 18 grados de máxima en todo el planeta. 6 grados de temperatura promedio en todo el mundo. Sí que tendría un impacto ambiental más, o sea, aparte de todo lo que, todos los fragmentos que cayeron a la Tierra, que después vamos a ver en la otra simulación, como les decía, qué tanto daño haría a estructuras y a personas. Vamos a hacer que el asteroide caiga en tierra para ver cómo serían esos datos, y también vamos a hacer que caiga al mar. Bueno, se van a duplicar los efectos, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que comienza a bajar la temperatura. Dura 10 años baja la temperatura. O sea, debemos tomar en cuenta para organizar un campamento. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes no, el lugar idóneo donde el Eterno había preparado, vamos a tomar un ejemplo, porque este lugar ha sido recontra que mostrado. Porque si no estuviera solo yo con las personas que me rodean, no, y vienen de otros lados, de otras partes del continente vienen. Cada uno tiene se le ha mostrado. Ahí está usted, ¿se acuerda? No se asuste, hermano. Lo que le mostró es dónde va a estar a salvo. A ver si provoca un tsunami o algo parecido. Mientras seguimos viendo los datos, que estamos ya a 4 meses del impacto y la temperatura sigue muy baja. Aquí vamos a vemos aumentar en el un poco la velocidad. Cómo baja. Se mantiene estable en 17 grados de máxima. Y ahí nos quedaríamos por un buen tiempo. Parece ser. O sea, globalmente. El planeta. Estamos en el año 2029 todavía. Con una temperatura global de 17 bases. Vamos a subir un poco más la velocidad. Así pasan años. Sigue la órbita de la Tierra. 2030. Empieza a recuperarse un poco la temperatura. Llegamos a los 20 grados en el 2030. 21 de máxima. Háganle cuenta que estamos del 2036 para adelante, ¿no? 22 grados. Creo que necesitaríamos algunos años para recuperar entonces
la temperatura que nos tendría acostumbrado el planeta. Ok, ahora estamos viendo en este simulador cómo globalmente, si baja la temperatura general del promedio a 17, es que el planeta está frío, porque viene una nube sea de humo, de vapores, y ese asteroide va a avivar y a contaminar las aguas. Entonces viene la primera trompeta, segunda trompeta, hasta la séptima, que es la venida de nuestro libertador. Pero entre la quinta y la séptima trompeta es cuando Miguel vence a esas entidades. Por eso se ve una invasión extraterrestre, porque dice que el dragón se fue a la Tierra a hacer guerra contra el resto de la descendencia cuando Miguel lo venció afuera, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado, nosotros le habíamos explicado del cerco de la Tierra. Bien, lo que queremos ahora es ver la mejor opción, tomando como patrón lo que el Eterno nos ha mostrado a nosotros y también los estudios científicos que hay, siempre las defensas civiles de cada país, como se llama, aquí se llama defensa civil. Existen contingentes y protocolos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos aquí, tenemos a unos 300 kilómetros del volcán, y por allá vemos al Cotopaxi, Pichincha por allá. ¿Dónde me voy a esconder? Si puede salir una piedra y ¡ping! Me cae en la cabeza. Entonces, tiene que haber mostrado el Eterno. O yo me puedo venir acá y decir, y aquí muestro el Eterno, no puedo decir es que aquí va a caer porque tengo que cuidarme de eso. O sea, aparte de la lógica, tengo que esperar que el Eterno me muestre. Ya, ¿qué es lo que nosotros vemos con la defensa civil, por ejemplo? Eso podemos investigar. O sea, yo me he maravillado cuando analicé todo esto. Yo hablé con un señor que es el más Cuba, que él tiene los planos de todo esto. Él es un investigador, un geólogo, y sabe cómo es la parte geológica de toda esta zona. Entonces él me contaba que el volcán da para el oriente de la zona de erupción. Entonces, que no hay ningún peligro y que esta es una zona rica en aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son lo que nos mandó el Eterno a tener. ¿Por qué? Porque los ríos, o sea, no saco nada puesto a la orilla de un río, es que aquí hay agua, dices, ¿no? Entonces, ¿un río qué va a ser? Un río es un afluente de todos esos tóxicos que van a haber en la tierra, porque va a haber lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Cuando las aguas con todo ese azufre que subió más el hidrógeno, se vuelven ¿qué? Ácido sulfúrico. Eso llueve a veces donde hay erupciones, ¿no? Entonces, eso va a causar, o sea, esto es tenaz, el tema no es fácil, ¿no? Pero nos da, ¿no? Por eso es que el Eterno tenía que hablar estas cosas. Esto no es, vamos, agarren sus mochilitas o vendan sus casas, después se acaba la plata de la casa. Entonces, no, esto hay que hacer con raciocinio. Ya les habíamos mostrado esto, por ejemplo, este lugar, estos lugares que están aquí, la mejor zona es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque él lo habló. Desde aquí se ven las Pléyades, desde aquí se ven todo. El mejor lugar para ver las Pléyades es desde aquí, en Sudamérica. Y él dice, y él habla de que su pueblo va a estar acá. ¿Qué más profecías queremos? A ver, yo me puedo ir lugares que no debo tener yo un campamento. Cuando vean ustedes una culebrita, ahí no pueden tener campamento y les digo por qué. Porque Efraín prácticamente es el que está en todas las zonas pobladas, porque Efraín no está en la cúspide de la burguesía, de los empresarios. Efraín viene humilde, del hijo pródigo. El patrón del pueblo del Eterno es que va a ser sacado de un lugar donde está esclavizado. Por eso es que no hay riquezas aquí. Nosotros que necesitamos que colaboren las personas, nos toca trabajar doble porque la gente no tiene esos recursos porque es profético. Eso no quita que si tengo algo tengo que dar, ¿no? Por eso hacemos un llamado a hermanos de otros lados, de otros lugares. Si se quieren sentir en este lugar, en este campamento, hablen con los hermanos que dirigen aquí. Porque nosotros necesitamos, hay gente que tiene recursos, pero no tiene un lugar. Nosotros tenemos los lugares y a veces nos falta recursos. Pues podemos hacer eso, o sea, para eso es lo que estábamos aquí. Esto de aquí es a la luz del Eterno. Esto no es negociado, por si acaso, ni llevando a perder como se perdió Efraín.
por salir antes de ahora al lugar que no les llamó el Eterno. Este es el mundo en la tribulación. Ya. Nueva York con estos tsunamis y cosas puede... Esto ya está un poquito exagerado porque este es un simulacro que yo tomé de si los niveles de agua fueran más altos del que va a haber, ¿no? Por eso es que dice Apophis, a lo que empezamos, dijo que Apophis no va a destruir el planeta, pero va a causar daños serios. Porque no puede destruir, porque es la base para comenzar el reino. Ya, entonces, sí va a haber inundaciones. O sea, pongamos de ejemplo Manhattan, ¿no? Si ustedes ven en este mapa las inundaciones, el Atlántico se mete hasta el Orinoco y por acá por centro de la selva amazónica, con estos niveles de agua. Aquí toda la costa, digamos que los que conocen aquí, hasta Santo Domingo, poco más allá que Quevedo, que hasta ahí llega el agua, en un evento de una crecida de los polos, del deshielo o de estos tsunamis, ¿no? Los destrozos. Lugares ideales, solo las montañas de los Andes, hermanos, donde no haya este tipo. Ustedes no pueden estar, me voy a la selva amazónica, a la tribulación, ¿por qué? Porque la gente viene de la ciudad. Allá que va a haber gente, que va a haber inclusive seres que no han contactado con la civilización todavía, van a salvarse, claro, porque ellos pueden dormir encima de un árbol. Ustedes no. La mayor parte del pueblo no. Ellos pueden combatir con eso. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría conmigo? Me voy a Santo Domingo de los Colorados a hacer un refugio ya, que es un clima semitropical. Yo al primer sapito que vea, yo ya me muero. Porque van a haber unos sapitos coloraditos, amaricitos, con negrito, y el que menos... Tocar un hito de estos es un veneno mortal. El veneno más poderoso de todos los animales es la piel de estos animalitos que hay en el Amazonas y también en las estribaciones. Ya. Y, por ejemplo, no voy a decir, es que yo en la tribulación voy a llevar comida y voy a pasar en mi casa de playa, ¿no? No puedo irme allá, ¿por qué? Porque ese va a ser fondo bikini, como en Bob Esponja, porque eso va a ser el fondo del mar. Las playas, por ejemplo, Guayaquil va a ser arrasado, con mucha pena. Yo digo Guayaquil porque yo viví muchos años allá, me da pena. Yo vi una congregación en Guayaquil que se preparó con nosotros, creo que es el 2015, 2014. Nosotros hicimos inmersiones, circuncisiones y todo, pero por seguir el judaísmo, ¿qué estaba haciendo? Haciendo un campamento a orillas del mar, la vida es más sabrosa. Es increíble. Ya, donde ustedes vean clima caliente, ahí hay animales, hay cosas que no estamos acostumbrados normalmente a vivir, una tarántula, una hierba, o estar cortando la maleza, denle un machete, pues a un efraimita, la mayoría. Es difícil. Nosotros mismos hemos tenido que venir a estrellarnos, porque salimos del confort nuestro para hacernos campesinos. Cada uno tenía una manera diferente de vivir la vida, pero aquí estamos. Y aquí le damos, y por eso venimos con tiempo, para podernos adaptar. A ver, entonces no puedo yo ya tener estos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Esto, hermanos, por algo el Eterno habló. Los Andes, puede ser en Colombia, en lugares muy, muy extraños. Tampoco me puedo ir a alejar de la civilización, porque no soy capaz de hacer todo yo. ¿Sí me explico? Tengo que estar ni lejos ni cerca que me contamine. Entonces, ¿con qué vamos a vivir? Con yuca. Una vez un señor aquí se fue porque no dábamos yuca, porque aquí no se da la yuca, dice no voy a ir allá. Quería que se dé yuca y verde y no sé qué. No, nuestra dieta en tiempos de angustia debe ser rica en calorías. Nosotros no vamos a estar haciendo dieta pues en la gran tribulación. Y lo más fácil de almacenar los cereales. ¿Dónde se da? En un clima de este, en la serranía. Es más, aquí van a bajar las temperaturas y esos granos van a sobrevivir. Nosotros no sabemos si es que vamos a poder abastecernos, pero por lo menos sabemos que en estos campamentos va a venir Miguel con tecnología. O sea, esa es nuestra única esperanza. Tal vez la comida, hagamos el mejor trabajo y guardemos. ¿Dónde debemos guardar? En lugares secretos, altos. No donde hay muchos animales que vayan a comerse los granos. Es más, en la costa o en lugares calientes no se dan cereales con facilidad. Granos de almacenar.
Entonces, por eso es que en estos lugares, en estos parajes, una persona de la ciudad puede vivir. Lo único que tiene que hacer es adaptarse al frío. No al calor, porque el calor es más difícil adaptarse. Entonces, todos estos conceptos son básicos, ¿no? O sea, yo sí les digo a los hermanos, muchos pastores emocionados, tal vez hasta con buen corazón, ¿no? Siempre yo les decía, el que vende humo con buen corazón. O sea, no puede ir y decir, aquí. Pues, el Eterno puede salvarte también, qué sé yo, en Cuba, porque hay lugares altos, pero te corres el riesgo. Por ejemplo, yo en República Dominicana hay espacios altos, yo no me metería ahí. ¿Por qué? Porque esos hermanos tienen que buscar un lugar en Sudamérica. ¿Por qué? Porque es un istmo donde se unen dos océanos. Doble peligro. Si el nivel del Atlántico con el Pacífico tiene ciertas diferencias y el canal es así como tratando de enlazar los dos océanos. O sea, eso de ahí no, la selva del Darién, eso no sirve. No sirve, o sea, porque alguien emocionado va a decir, no hay ahí un río, me voy al río y resulta que no es buen ríos, no es en ríos, porque no puede ser, cualquiera piensa, todos pensamos como la tribulación, como que va a llegar en un viaje de Boy Scouts, ¿no? Como que vamos a hacer un viajecito alegre, no, hay que prepararse con verdadera responsabilidad de estas cosas. Tenemos que tener una tierra donde vayamos a cultivar, donde podamos ir, subir más alto o irnos más arribita, más abajito, tener así, o sea, tener alternativas de salvamento. Hay personas del pueblo, de ustedes, que han tenido experiencias fuertes en estos lugares, en todo lo que nos rodea, porque nosotros estamos aquí, tenemos nuestras tierras para sembrar cereales, pero más arriba tenemos un lugar donde vamos a guardarlas, porque sabemos que nos van a hacer guerra contra nosotros. Una vez una persona de la comunidad tuvo una experiencia donde se demostraba que teníamos que buscar agua en tal lugar. Yo eso creo rotundamente. Otra vez otra experiencia, como va edificando al pueblo, nos enseñó el Eterno de que iba a venir gente de afuera a querer tomar nuestros alimentos. Y había que preparar a los hermanos para qué, para que digan, tonto, 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 no para que peleen como varones de la Biblia, para que defiendan a las mujeres, a los niños, para que defiendan nuestro alimento. O sea, son tiempos difíciles, no podemos estar jugando con la vida de nuestras familias. O por último, usted le va a entregar la plata a una persona que sea una persona responsable, que busque algo verdadero, algo que va a servir, no algo que vaya. Muchos van a ir a comenzar algo y a dejarlo ahí. Eso se los doy por firmado. Porque, ¿qué es lo que pasa con los pastores de las Quejilot? Ellos no van a querer ceder ante las otras personas porque les toca ir a ser parte de la obediencia. O sea, allá se les acaba el privilegio del platazo, primero el jefe y esas cosas. Eso se acabó. Claro, acá lo que tenemos que venir es agachar todos la cabeza. ¿Entienden? Aquí hubo gente que no aguantó esto, que pensó que era hasta cierto punto en un momento pensaron que trabajar para la comunidad era como que afuera lindo más, o van a enriquecer a alguien. Esto de aquí no es para sacar rédito, es para vivir estos años bien, tranquilos, y previniendo el futuro. Nosotros somos gente avisada, hermanos. Esto es una realidad. Esa es la última prueba del cielo, hermanos. Entonces, ya sabemos, para tener una idea, ¿no? Una idea de que este asteroide no es de este tamaño, como es Castalia, tiene 1.4 kilómetros, estamos haciendo una relación con el Empire State. Ya, Apophis es un asteroide de este tamaño, miren, este tamaño de acá. Este es del porte del Empire State de 470 metros de ancho. Si fuera con uno de estos de acá, o digamos que con este que parece maní, con Castalia, ese sí causa destrozos increíbles. Ya, ¿por qué no puede estar viajando en este momento un asteroide secreto que solo sabe la NASA y el hermano que sueña? No puede, ¿saben por qué? Porque existe tecnología para anticiparnos a ese asteroide. Este ya está circulando la Tierra.
Y es el asteroide más cercano y se llama Apophis y viene en Pesach y viene, o sea, todo coincide, ¿sí me entienden? Con el Eterno es así, para los entendidos, o sea, no hay que darle la vuelta. No sigan esos vendedores de humo. Vean, cuando hay una persona que dice tal vez sea el sueño del hermano, o sea, no, esto es conciencia. Esto de aquí es con certeza, porque nadie va a seguir a uno que está dudando. ¿Me entienden? O si no, por ejemplo, hay gente que pudiendo venir acá, no, es que ya no voy a ser el jefe. Entonces me voy a otro lado y allá ¿qué va a pasar? A extraviar al resto. Yo quiero leerles unos versos de Efraín, una historia de Efraín, les voy a contar. Efraín, en la enseñanza que tú hiciste, no pude pasar acá la diapositiva. Efraín sale y empiezan a querer salir de Egipto, ¿no? Cuando se les dijo, no es el tiempo de la salida, ni ustedes son los que van a dirigir la salida. La salida es para los que llamó a dirigir la salida. ¿Sí me explico? No podían, ellos cogieron y se fueron. No, por aquí, vengan nomás, vengan chicos. Y van llevando, no llevan comida, llevan oro y plata. Porque dijeron, llegamos, compramos y así de fácil, ¿no? Pero resulta que los filisteos no les dieron chance y los encerraron y solo sobrevivieron 10 de la tribu de Efraín, representando a las 10. Luego en Ezequiel 37 se hace memoria de esos huesos secos que cobran vida luego y son ustedes. Pero ¿qué pasó con la necedad de Efraín? No se puede hacer las cosas como quiera, no se puede salir por su propia voluntad. Todo tiene un orden, sometámonos. Nadie se va a escapar de la tribulación. Estas palabras se lo dijo el Eterno a un hermano. Nadie se escapa de la gran tribulación. Nadie. Pero estar a salvo en un lugar es la única esperanza para que nuestras familias que no conocen ni quieren conocer y nos tachan de religiosos o de lo que sea, que quieren renegar de la Biblia, que yo prefiero la ciencia. No hay contradicción ni la ciencia ni la Biblia. Ellos la única oportunidad que tienen es que ustedes estén aquí. Entonces, este es nuestro llamado a los hermanos. Y hermanos que se encuentran en otro lugar, no sientan que no tienen dónde. Aquí todavía tenemos oportunidad de recibirlos de una manera organizada. O organicen con algún hermano que no tenga recursos, pero que le haya dicho el Eterno y les haya mostrado a ustedes que a ese hermano, ¿me entienden? No puede venir, por ejemplo, una persona de la ciudad a querer enseñar a las personas del campo. Viene a aprender. Para poder dirigirse tiene primero que aprender, porque en todos estos lugares es sin querer figurar como el gran líder, ¿no? El supremo gran jefe. Aquí el gran jefe es el que más temprano se levanta y el que más tarde se acuesta. Esto no se trata solamente de ser una keilá de bailes, una keilá emotiva. Esto se trata de ser obedientes con el Eterno. Si nosotros no obedecemos al Eterno, si nosotros no obedecemos nuestro llamado con el Eterno, si nosotros queremos coger nuestro propio camino y destino, en vano estamos haciendo algo. ¿Por qué? Porque ya lo dice en el Salmo 127. Si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Eterno no les mostró, si el Eterno no cuida de la ciudad, ¿para qué vela la guardia? Porque todo es bajo la orden del Eterno. Y todos estos parámetros son claves. En él no hay confusión. En el Eterno no hay países. Él no dice Colombia, Ecuador, no, él ve regiones. Porque, ¿cómo sabemos esto? Porque cuando se instaura el reino, el mundo no va a ser dividido por países, sino por regiones. Allá es donde van a estar ustedes, los que van a ser transformados y son los que se van a guardar en estos lugares. Si usted me dice que va a esperar que en Facebook les lleve, sin una keilá sabática no hay oportunidades mayores. ¿Cuánto menos en Facebook? ¿Cuánto menos? Algún día donde usted vive, donde usted está, donde usted tiene, a usted se le va a dañar la comida y los que van a ser salvos no tienen que comer. Algún día donde usted cree que va a tener comodidad ahí en ese lugar va a ser parte del mar o será parte de la persecución.
Usted tiene que ir a los lugares donde el Eterno ha predispuesto para que su remanente, su pueblo, confirme el pacto. Y es en los campamentos. Saludos, hermano.